frente a los efectos no lineales en los sistemas físicos. Parte de esa unidad es ver cómo obtener la respuesta de cada uno de los efectos no lineales ante una señal senoidal. ¿Por qué ante una señal senoidal? Porque en la unidad 4, que es la función descriptiva está definida exclusivamente para una entrada senoidal. Y entonces, eso que se ve al final de la unidad 3 se vuelve a retomar en la unidad 4, en la función descriptiva. Entonces, para ganarle tiempo al tiempo, voy a empezar la unidad 4, que es la función descriptiva, y en el momento en el que la función descriptiva requiera de la respuesta de la no linealidad ante una entrada senoidal, ahí lo vamos viendo conforme vayamos resolviendo ejemplos, los que alcancemos a ver. De lo contrario, estaríamos repitiendo, ¿no? Lo veríamos para concluir la unidad 3 y luego con la unidad 4 otra vez repetir lo que ya habíamos visto al final de la unidad 3. Entonces, de alguna forma es redundante la manera como se organizó ahí el programa. Y entonces lo voy a ver mejor partiendo de la función descriptiva de la unidad 4. Entonces vamos a empezar a ver la unidad 4, que es la función descriptiva. Y ya que se tiene las no linealidades, ya que se tienen los efectos no lineales que se conocen, que ya hablamos de ellos, pues ahora el objetivo es analizar un sistema, esos efectos no lineales. O sea, los efectos no lineales no tiene sentido verlos de manera aislada, ¿sí? De decir, bueno, ya los vimos, ahí están, ya los conocen, y ahí mueren, ¿no? Sino que el objetivo es analizarlos, cómo influyen cuando ya están o cuando ya forman parte, están incluidos dentro de un sistema. Y el sistema va a ser muy simple, una función de transferencia en serie con el efecto no lineal y una retroalimentación unitaria. Ese va a ser nuestro arreglo base con el que vamos a trabajar. Sin embargo, bueno, ya lo hemos visto en alguna información que les he proyectado aquí, que el efecto no lineal la función de transferencia, sino que puede ir en cualquier lazo o en cualquier parte del diagrama bloques. En esas circunstancias, entonces lo que se tendría que hacer es generar un equivalente a nuestro arreglo base que estamos tomando. Sin embargo, cuando ya lo ven ustedes dentro del diagrama bloques, acuérdense que nos va a marcar el efecto que se está presentando en una parte determinada del proceso. Acuérdense que el diagrama bloques me indica cómo está interconectado el proceso, cómo cada etapa afecta una a otra, cómo están directamente relacionadas o no, dependiendo de cómo esté estructurado el diagrama bloques. Entonces, si nosotros hiciéramos un equivalente para incluir el efecto no lineal, estaríamos, y así es como lo vamos a visualizar nosotros aquí, analizando cómo afecta la no linealidad a la respuesta, a la salida, no necesariamente cómo afecta a la parte en específico en donde está puesta la no linealidad. Voy a abrir la pizarra para empezar a clarificar esas ideas que estoy comentando. Vamos a mandar esto acá. Voy a tenerlo aquí. Entonces, el análisis se puede hacer en el tiempo y en la frecuencia. Entonces, análisis, bueno, vamos a ponerle aquí unidad 4.
método de la función descriptiva. Entonces, les comentaba que los efectos no lineales, a través de las no linealidades, es necesario conocer su comportamiento, su análisis, ya cuando están incluidas en un sistema. Y esto puede ser hecho en el tiempo o en la frecuencia. Si lo vemos en la frecuencia, como es lo que trata la función descriptiva, es a través de eso exactamente, a través de la función descriptiva. Y en el tiempo, o es en el plano de fase, o bien en una respuesta temporal, en una respuesta en el tiempo. En el tiempo es cuando ustedes toman el Simulink, por ejemplo, arman su diagrama bloques y dentro de cierta parte del diagrama bloques va el efecto no lineal incluido, ¿no? Vamos a ponerle qué sucede aquí en la retroalimentación. ¿No? Lo estoy inventando, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, cuando ustedes hacen esto en el Simulink, acuérdense que en el Simulink tenemos el bloque o la biblioteca de no linealidades, en la cual podemos arrastrar el bloque, incluirlo en la parte donde vaya dentro de nuestro diagrama bloques, le configuramos la simulación, vamos a empezar la simulación y con un scope pues vemos el efecto que tenga esta no linealidad en la salida del sistema. Y esto lo estamos analizando en el tiempo. ¿Qué pasa si el sistema está sometido a una señal en la frecuencia? Pues entonces usamos la función descriptiva. Y la función descriptiva me va a permitir analizar el comportamiento del sistema, de la salida del sistema, cuando está involucrada una no linealidad. Y les comentaba que el arreglo base va a ser un bloque que me va a tener una función de transferencia. Hasta aquí, esto es un sistema lineal. Pero le vamos a poner en serie un bloque con el efecto no lineal del que se trate, del que sea de interés. Y esto lo complementamos con una retroalimentación unitaria. Este va a ser el arreglo base. Siempre lo vamos a analizar así, con la función descriptiva. Entonces, aquí en la entrada, lo que está llegando, pues es una señal senoidal. Vamos a ponerla mejor. Una señal senoidal. Está siendo excitado con una señal senoidal. Por lo tanto, la función descriptiva va a quedar definida exclusivamente para una señal senoidal. No para una cosenoidal, no para una tangente, exclusivamente para una entrada tipo senoidal. ¿Sí? Entonces, lo que se requiere es encontrar, aquí en este bloque donde va a estar incluida la no lineal, va a ir la función descriptiva. La función descriptiva es una ¿cómo llamarle? Una función
que definía la característica estática de un efecto no lineal, aquí también vamos a tener que encontrar el modelo lineal por partes, pero ya no de la no linealidad ante la entrada senoidal. Entonces vamos a tener aquí una serie de ecuaciones para estos intervalos, y esto lo vamos a trabajar a través de la serie de Fourier. El resultado de esta serie de Fourier me va a dar la función descriptiva. Y esta función descriptiva me va a permitir analizar el comportamiento de del sistema en conjunto con la planta, para saber si esta función descriptiva hace que el sistema sea estable o inestable. Y ustedes recordarán que en sistemas lineales, el sistema visto desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema puede ser estable. Esto es sistemas lineales, ¿no? Ser estable, puede ser inestable, puede ser marginalmente estable. En el caso no lineal, es muy similar. El sistema puede ser estable, puede ser inestable, pero aquí está la diferencia. El concepto de marginalmente estable que se ocupa en sistemas lineales, sistemas no lineales. El equivalente, digámoslo así, sin que sea el equivalente, y ahorita les comento el por qué, es el concepto de ciclo límite. El concepto de ciclo límite existe exclusivamente para el caso no lineal. El concepto de ciclo límite no existe en el caso lineal. Les decía que podría ser su equivalente en el siguiente sentido. El sistema marginalmente estable, como ustedes saben, lo vamos a encontrar cuando tenga polos complejos conjugados puros. Es decir, que no exista parte real en el número complejo, en el polo, sino que esté formado nada más por valores imaginarios. Ante esta situación, ustedes saben que si obtienen su respuesta de este sistema, pues va a ser un sistema que va a estar oscilando, porque no existe la parte real que está relacionado directamente con la atenuación de la respuesta. Atenuar esto. No hay quien lo limite, pues esto está oscilando. ¿Sí? Porque el polo nada más tiene componente de frecuencia. En el caso del ciclo límite, vamos a ver una respuesta similar a esto. Pero esto sucede no porque el sistema tenga polos complejos conjugados. De hecho, el concepto de polos se pierde en el caso no lineal, porque no hay manera de obtener los polos. Si el modelo completo de manera analítica es no lineal, de entrada no lo podemos representar por una función de transferencia. El concepto de función de transferencia solamente es válido y existe para la situación lineal. Para el caso no lineal, no existe el concepto de función de transferencia. Por lo tanto, no podemos llevar un modelo analítico no lineal
a una representación de función de transferencia, porque los términos no lineales me van a impedir llegar a una relación de dos polinomios. ¿Sí? Y por lo tanto, al no poder expresarlo como una relación de dos polinomios, no podré yo tener las raíces del numerador y del denominador. Se me complicaría demasiado obtener eso, puesto que en alguno de estos dos o en los dos, dependiendo los términos no lineales que existan en el modelo, existirán dentro del numerador y del denominador. En el caso de que nosotros forcemos a una relación numerador-denominador, existirán términos no lineales en alguno de estos términos del numerador o del denominador. Por lo tanto, se complica demasiado tratar de obtener eso como ceros y polos. Entonces, ese concepto de polos se pierde en el caso no lineal. Por lo tanto, el ciclo límite, aunque si nosotros analizamos las dos respuestas, las veríamos un comportamiento similar. En el caso no lineal con el ciclo límite, no significa que sus polos sean complejos conjugados puros. ¿Sí? Significa que se presenta una oscilación sostenida de amplitud constante debido al efecto del fenómeno o del fenómeno del efecto no lineal. El objetivo es la estabilidad del sistema. De nada sirve aprender a sacar nada más las funciones descriptivas si nos quedamos nada más ahí. ¿Sí? De nada sirve hacer y hacer y hacer y hacer ejemplos de obtener la función descriptiva si no llegamos al análisis de la estabilidad, porque queda de manera aislado esto. ¿Sí? Sí les va a quedar, lo van a saber hacer, etcétera, pero pues se van a preguntar, ¿y luego qué? ¿Qué hago con esto? ¿Para qué me sirve? El objetivo va a ser analizar la estabilidad de este sistema, de este arreglo planta con la función descriptiva. Entonces, a través de la función descriptiva, que es un método en la frecuencia, y a través del uso o auxiliándonos de la serie de Fourier, voy a poder generar una gráfica de la función descriptiva, lo que llamamos como un lugar geométrico. ¿Sí? Un lugar geométrico. La gráfica de esto. Y el lugar geométrico de la función descriptiva lo voy a graficar contra el diagrama de Nyquist de la planta. Entonces, la planta que inicialmente está en el dominio de Laplace porque es una representación en términos de la función de transferencia por ser un sistema lineal, pero al momento de agregarle el bloque del efecto no lineal, automáticamente se vuelve un sistema no lineal. No obstante, lineal a través de la función de transferencia. Entonces, como esta planta está modelada con una función de transferencia, me permite generar el diagrama de Nyquist. Entonces, en una sola gráfica vamos a poner lo que es la gráfica o el lugar geométrico de la función descriptiva y el diagrama de Nyquist de la planta. Dependiendo de la situación que se es que el sistema puede ser estable o que se presente un ciclo límite. Y dentro de este ciclo límite, si se llega a presentar, vamos a tener dos posibilidades. O el ciclo límite es estable, o bien el ciclo límite es inestable.
yo puedo tener al sistema en un ciclo límite, es decir, en una oscilación constante, en una oscilación sostenida, perdón, en una oscilación sostenida de amplitud constante, que es como se define el ciclo límite, y por el hecho de que el sistema esté oscilando, no implica necesariamente que esté inestable. Puede estar en un ciclo límite siendo estable, pero también puede estar en un ciclo límite siendo inestable. Entonces aquí vamos a ver cómo diferenciar a través del análisis de esta gráfica el ciclo límite estable, inestable, o si el sistema es estable o inestable. Entonces, lo que les comentaba de obtener la respuesta de la no linealidad ante la entrada senoidal es el primer paso para poder generar el modelo lineal por partes de la respuesta de la no linealidad ante la entrada senoidal. Y ahí es donde vamos a ver eso que les comentaba al principio, que sería la parte final de la unidad 3 y que acá se vuelve a usar. Se ve en la unidad 3 para que cuando se ve la función descriptiva, pues ya tenemos el conocimiento de esas respuestas y ya nada más las usáramos aquí e irnos de una manera más fluida con específicamente la función descriptiva. Sin embargo, cuando ustedes analizan por la función descriptiva y se encuentran con un efecto no lineal cuya no conocen, pues entonces está como parte del proceso la obtención de la respuesta de la no linealidad. Entonces realmente ni ganamos nada ni perdemos nada, simplemente optimizamos tiempo nada más, ¿no? Entonces vamos a, no sé si hay alguna pregunta o dudas. Y esta gráfica entre el lugar geométrico de la función descriptiva y el diagrama de Nyquist de la planta se puede hacer en coordenadas rectangulares a través del uso de un papel milimétrico o bien en coordenadas polares. Y aquí cuando usamos coordenadas polares, pues usamos un papel polar. Generalmente, esta es la forma en cómo se trabaja la función descriptiva, a través de coordenadas polares. ¿Sí? Sin embargo, no quiere decir que si lo trabajan de manera rectangular estén mal. Nada más la diferencia es que al trabajarlo en coordenadas polares, vamos a conocer dos parámetros sobre los cuales se basa el análisis en la frecuencia, la magnitud y la fase. Ustedes lo recuerdan cuando vieron el análisis en la frecuencia. Bode, Nyquist, Nichols, etcétera, etcétera. Todos ellos se basan en estos dos parámetros, la magnitud y la fase. Si ustedes lo trabajan en coordenadas rectangulares y luego requieren de estos parámetros, pues tienen constantemente que estar pasando de rectangular a polar, de rectangular a polar, de rectangular a polar. Para evitar eso, se trabaja todo directamente en coordenadas polares para ya tener esto. ¿Sí? Entonces, el diagrama de Nyquist de la planta me va a quedar como una función de la frecuencia. Y la función descriptiva me va a quedar como una función de la amplitud de la señal senoidal. De tal manera que me va a permitir analizar para qué amplitudes de la señal senoidal el sistema presenta alguna característica estable, inestable o de ciclo límite. Para qué valor de frecuencia
el sistema es estable, inestable o presenta una característica de ciclo límite, porque nosotros vamos a estar excitando el sistema con una señal senoidal, es seno de omega t, donde es la amplitud. Hay quienes usan una A, en fin, yo uso una E, por aquello de los circuitos, ¿no? Que me quedé acostumbrado. Pero hay quienes ponen A seno de omega t, ¿no? Y también está bien, pues es lo mismo, ¿no? En donde A pues es la amplitud de la señal senoidal. Entonces, en mi sistema, cuando esté operando y esté sometido a señales en la frecuencia, generalmente no van a ser señales de frecuencia intencionales. El hecho de que, y siempre les pregunto eso, ¿no? En sus momentos, y creo que se los pregunté aquí, ¿no? Cuando les dije que cuando analizan ustedes un sistema en el dominio del tiempo y cuando un sistema, comenté, no sé si se comentó esto muy ahí al principio del curso, que cuando eligen un dominio y cuando otro, y históricamente una de las respuestas que me dan es que dicen, bueno, si el sistema está alimentado con corriente continua, pues lo analizamos en el tiempo, y si está analizado con corriente alterna, pues lo analizamos en la frecuencia. El problema aquí es que la elección del dominio de análisis, como ya se comentó, no depende del tipo de fuente o del tipo de señal de excitación, sino que esto depende de el disturbio que esté sucediendo en el sistema. Entonces, si lo estamos analizando ante un, que el sistema está sometido a entradas dependientes en la frecuencia, no intencionales, como si son las fuentes de alimentación, ¿no? Y por lo tanto, al ser una señal no intencional, no tenemos conocimiento, no tenemos control sobre qué valores de amplitud está teniendo esa señal de entrada o qué valores de frecuencia está teniendo esa señal de entrada. Esas señales en la frecuencia entran al sistema con determinadas frecuencias o con determinadas amplitudes. Entonces nosotros tenemos que analizar, y eso es lo que se analiza cuando ustedes analizan en la frecuencia de un sistema, cuando usan su BODE, su NICUS, etcétera. Analizan todo un rango de frecuencias para saber cómo se comporta en determinados rangos de frecuencias, en las llamadas frecuencias bajas o en las frecuencias altas, o en algún rango de frecuencias. Eso ustedes toman ya decisiones. En este caso, entra un parámetro más, que es la amplitud de la señal senoidal. Y el efecto no lineal está en función de esa amplitud. La severidad o no del efecto no lineal radica en la amplitud de la señal de excitación, mientras que el comportamiento de la planta, la dinámica de la planta, va a depender de la frecuencia de la señal de excitación. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir saber para qué rangos de amplitudes de la señal senoidal el sistema presenta un cierto comportamiento estable, inestable o ciclo límite. Para qué frecuencias se presenta un ciclo límite o el sistema es estable o inestable. Y al final a eso se aterriza todo esto, ¿no? Analizar eso en términos de estos dos parámetros. Estrictamente hablando, se dice que la función descriptiva, porque la vamos a representar por una letra n, pues que depende de la amplitud y de la frecuencia. Lo cierto es que cuando obtengamos ese formulazo de la función descriptiva, vamos a ver que
nada más depende de la amplitud de la señal senoidal. Y entonces esta planta que está en el dominio de Laplace, pues la pasamos a la frecuencia haciendo el típico cambio de S por J omega y me queda en función de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos. ¿Alguna duda, preguntas? Dudas, preguntas. Profesor, ¿Sí? ¿puede repetir lo que dijo de la amplitud, por favor? Sí. De la amplitud de la señal senoidal. Espérame. Sí, les comentaba que... Es que ando buscando un archivo. Que la amplitud de la señal senoidal, la función descriptiva depende de la amplitud de la señal senoidal. Y la función descriptiva está en términos de la respuesta de la no linealidad ante la entrada senoidal. Entonces, los efectos no lineales introducidos al sistema por el fenómeno no lineal dependen de la amplitud, o sea, la severidad o no depende de la amplitud de la señal senoidal. Puede ser que para amplitudes bajas el efecto no lineal no sea perjudicial, pero para amplitudes altas de la señal senoidal o grandes, el efecto de la no linealidad ya sea más marcado y pueda tener un efecto no benéfico sobre el proceso. ¿Sí? Entonces, esta señal, esta amplitud, no la conocemos. O sea, nosotros, lo que les comentaba, esta señal de excitación es una señal externa, una señal a la cual está sometido el proceso. Y por lo tanto, nosotros no tenemos control sobre la amplitud. No podemos decir, es que nada más van a entrar amplitudes de tal a tal valor. No sabemos. Simplemente se presenta la señal dependiente de la frecuencia con una cierta frecuencia y con una cierta amplitud. Entonces, el objetivo es analizar todo el rango de amplitudes de la señal senoidal y el rango posible mayor de frecuencias de la señal senoidal. Y la frecuencia afecta directamente a la planta y la amplitud directamente. No es que afecte a la planta, más bien los efectos dinámicos de la planta dependen de la frecuencia y los efectos dinámicos de la linealidad dependen de la amplitud de la señal senoidal. No sé si era eso o te referías a otra cosa. Sí, era eso. Gracias. Ok. ¿Dudas, preguntas? Cuando hablábamos de el análisis entre un ciclo límite y un marginalmente estable, visualmente no lo vamos a poder diferenciar, sino tendremos que hacerlo con el análisis de cada uno. O si hay manera de verlo visualmente. ¿Cómo? Entre un ciclo límite, su representación gráfica, y un marginalmente estable, que mencionó que eran muy similares. Bueno, es que ahí, sí, para poder identificarlos, tú tienes que saber la naturaleza del sistema. Y es que aquí, ahí viene la otra, porque ustedes pueden tener un sistema marginalmente estable, con un comportamiento, vamos a ponerle aquí comportamientos. Comportamientos. El comportamiento puede ser marginalmente estable, puede presentar ciclo límite, o puede ser un sistema conservativo.
En los tres casos, la gráfica es muy similar. Entonces, ¿cómo diferenciar? No sé si a eso te referías. Gráfica, si se trata de un ciclo límite, de un comportamiento marginalmente estable o de un comportamiento debido a un sistema conservativo, pues ahí tengo que yo conocer el proceso. Si me presentan así una gráfica y me dicen, ¿qué está presentándose aquí? Un comportamiento marginalmente estable, un ciclo límite o un sistema conservativo. Y nada más me dan la gráfica, pues no sé, dame más datos, ¿no? Entonces, si mi sistema es lineal, puede que se comporte marginalmente estable o puede que presente una respuesta como un sistema conservativo. Pero si me dicen, o si yo sé que es un sistema no lineal, pues yo ya sé que en un sistema no lineal no se puede presentar el caso marginalmente estable. Entonces ahí yo me estaría yendo porque lo que esa gráfica me está representando es un ciclo límite. Y para saber si es un sistema conservativo o no, invariablemente necesito conocer el proceso. El sistema conservativo, como ustedes lo saben, el típico ejemplo, es la carga y descarga de un capacitor a través de una resistencia, en el cual se carga, se descarga, se carga y se descarga. Dependiendo de cómo esté el rizo y todo eso de la señal y todo, pues normalmente la carga y descarga pues nos hace una cosa, ¿no? Pero bueno, ya dependiendo de las características del capacitor, del resistor, todo eso, pudiera esto modificarse un poco de tal manera que se viera algo así, ¿no? O sea, sistemas que entregan energía, la pierden, entregan, la pierden, son sistemas conservativos que así están, ¿no? Entonces, durante un determinado tiempo. Ahora, si yo veo que después de esto el sistema ya cae, pues es un sistema conservativo. Pero si se mantiene oscilando y aparte me dicen que es no lineal, pues es un ciclo límite. Se mantiene oscilando y me dicen que es un sistema lineal, pues entonces tiene un comportamiento marginalmente estable. Ahora, el comportamiento marginalmente estable, típico clásico, pues va a suceder en sistemas de segundo orden. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema de tercer orden, pero al ser de tercer orden, perdón, va a existir un tercer polo y ese invariablemente es un polo real a menos que esté al origen también. Entonces va a tener cierta atenuación esta respuesta. ¿Sí? Y si es de cuarto y el otro par complejo no necesariamente es complejo puro o son polos reales, pues esto va a tener ya una atenuación. Entonces ya no va a ser tan marcado el efecto. Este efecto de marginalmente estable se acentúa mucho cuando nada más tengo dos polos, cuando el sistema es de segundo orden. ¿Sí? Cuando ya existen polos extras porque el orden es superior al segundo orden y esos polos ya contienen componentes reales, pues va a existir cierta atenuación aquí, ¿no? Que si los dominantes son los conjugados, la atenuación pues nada más la veríamos reflejada quizá en las amplitudes, ¿no? Pero como no conocemos la respuesta sin la atenuación, pues simplemente con saber que es lineal podría saber que es un comportamiento predominantemente marginalmente estable. Y hablo predominante cuando es de tercer orden y superior, ¿no? Por aquello de los polos dominantes. Y no hay ni para dónde hacernos, ¿no? Es marginalmente estable y punto. No sé si a eso te referías.
con que viendo la gráfica, cómo identificar cuándo es uno, cuándo es otro, cuándo es otro, o te referías a otra cuestión. No, sí, eso me refería, profe, sí, ahí ya me quedo más claro. Gracias. Ok. Preguntas, dudas. Nada. Entonces, vamos a empezar a compartir el PDF que andaba buscando ahorita. Para no estar escribe y escribe, porque aquí hay cierta teoría que hay que... Aquí está, ¿no? Método de la función descriptiva. Ahí está. Entonces, esto de la función descriptiva ya es algo relativamente viejo, como ustedes pueden empezar a leer ahí, en 1950. Muchos de de la bibliografía existente la toca muy poco. Hay ya libros que ya ni siquiera traen este tema de la función descriptiva. Y a raíz de eso es que hay quienes dicen que ya es algo inoperante, que ya no se ocupa, que ya no tiene sentido su enseñanza, porque ya ni siquiera los libros lo contemplan. Bajo ese esquema lo justifican. Hay otras bibliografías que sí lo contemplan todavía. Entonces, esto es de 1950. Kochenburger propone esta técnica no lineal, se considera como una caja negra. Sabemos lo que entra y conocemos lo que sale. ¿Qué va a entrar? La señal senoidal. ¿Qué va a salir? La función descriptiva. ¿Qué pasa adentro? Pues no lo sabemos, ¿no? Y esta caja convierte la entrada senoidal en una salida de amplitud y fase distinta respecto a la entrada, ¿sí? Pero de la misma frecuencia. Aquí algo que nos facilita la vida con este análisis de la función descriptiva es que aunque aquí habla de otras armónicas, la función descriptiva vamos a ver que nada más está definida para la primera armónica, para la fundamental. Por lo tanto, la serie de Fourier se nos facilita o se nos reduce enormemente, porque si ustedes recuerdan, cuando vieron en matemáticas la serie de Fourier, es una serie que depende de las armónicas de la señal a analizar. 1, 3, 7, 11, etcétera, dependiendo la armónica. En nuestro caso, nada más se va a considerar la primera armónica. ¿Sí? ¿Y por qué nada más se considera la primera armónica y no las demás? Por lo que dice estas dos líneas siguientes. El análisis por la función descriptiva considera que únicamente es importante la fundamental de la de salida, ya que la mayor parte, y aquí viene lo importante, vamos a ponerle aquí, amarillito, ¿qué hice? Cerrar esto. Cerrar. Le iba a poner a ya que la mayor parte de los sistemas de control son filtros pasabajos o se comportan como filtros pasabajos. Al comportarse como filtros pasabajos, en teoría, los sistemas de control tendrían la capacidad de atenuar frecuencias, quedando únicamente la mayor frecuencia, que es la fundamental. ¿Sí? Entonces,
Por lo tanto, las demás armónicas son atenuadas. ¿Sí? Y la función descriptiva es una relación de la amplitud y la fase de la señal fundamental de la salida del elemento no lineal con la amplitud y fase de la señal senoidal de entrada. Entonces, para poder usar la función descriptiva, se consideran estas limitantes. El sistema debe tener únicamente un solo elemento no lineal. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los efectos no lineales, les comenté que había que combinar en una sola característica estática varios efectos no lineales que se estuvieran presentando simultáneamente en el proceso, de tal manera que solo se genere una característica estática que me represente a los 2 o 3 efectos físicos no lineales que estén existiendo en esa parte del proceso. Eso es por esto, porque para analizarlo, el sistema debe de tener únicamente un solo elemento no lineal. Sí, me voy rápido a la pizarra. Si ustedes recuerdan, o si lo llegaron a hacer, o si les causó alguna inquietud y lo hicieron, en el Simulink, pues yo puedo jalar mi bloque de saturación y puedo jalar mi bloque de zona muerta. En una sola característica estática. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo ya no va a ser posible la siguiente práctica, pero eso era la siguiente práctica, analizar el comportamiento de los sistemas, de un sistema, es decir, una planta con una función de transferencia en serie, no lineal y su retroalimentación unitaria negativa, en el tiempo usando métodos numéricos. ¿Por qué? Porque pues no tienen el Simulink y ahora ya ahí en Meave lo venden a 10 pesos, no sé cuánto, ya bien barato. Pueden decir, pues eso sería antes, ¿no? Porque ahora pues ya es muy difícil no tenerlo. Pero como siempre, esa práctica de que la vieran con métodos numéricos les iba a ayudar a entender de qué forma estén usando, por ejemplo, el Simulink. ¿Sí? Y la otra limitante que se debe de considerar al momento de generar la función descriptiva es la linealidad
no debe de variar el tiempo. ¿Sí? Es decir, no tiene una función en el tiempo. Por lo tanto, si decimos en una zona muerta, por ejemplo, la banda muerta, pues punto 8 tiene que valer a lo largo de todo el análisis, o la saturación menos 5, pues eso se debe de conservar durante toda la simulación. O sea, pues es que los primeros 10 y después de ese tiempo, en los siguientes 30 segundos, y pasado el sistema se satura a 10, ahí están modificando ustedes el parámetro saturación. Si de a 10 y después cambia la saturación, entonces yo tendría que analizar con la función descriptiva en el lapso de 30 segundos a 2 minutos exclusivamente, porque es cuando los parámetros del efecto no lineal van a ser constantes. Con la función descriptiva, intervalo de tiempo distinto. ¿Sí? Entonces, generalmente la función descriptiva se aplica con esta configuración que ya hablamos, ¿no? El GDS, que corresponde a la planta, un sistema lineal, puesto que es una función de transferencia, en serie con la función descriptiva, que como les dije, la vamos a representar con una letra N y como una función dependiente de la frecuencia. Entonces, el análisis por la función descriptiva incluye 3 pasos. Obtener la respuesta del elemento no lineal ante una entrada senoidal es lo que les he venido comentando desde que empezamos hoy. Obtener la respuesta de la no linealidad ante una entrada senoidal. 2. Obtener la función descriptiva despreciando las armónicas superiores a la fundamental en la relación salida-respuesta. ¿Sí? En la relación de la señal-respuesta. Y 3, analizar la estabilidad, que es lo que les digo, que es a donde tenemos que aterrizar esto, analizar la estabilidad. Y van a ver que no es complicado. Lo más complicado que tiene este análisis por el método de la función descriptiva no es la gráfica, no es el análisis de la gráfica, no es la serie de Fourier. Quizá lo que cuesta más aquí es obtener la respuesta del elemento no lineal ante una entrada senoidal. Esto quizá es lo que en un momento dado les cuesta más trabajo. Y es el inicio. Si ustedes no logran obtener la respuesta de la no linealidad ante una entrada senoidal, ya no hicieron nada, aunque los demás puntos lo sepan hacer. ¿Por qué? Porque a partir de la respuesta, yo voy a generar su modelo lineal por partes de la respuesta, no de la no linealidad. Y va a ser esa función entre los intervalos que esté definida la que voy a resolver con la serie de Fourier. Acuérdense que la serie de Fourier involucra la solución de unas integrales. Esas integrales están marcadas dentro de unos límites. Pues esos límites van a ser los intervalos de la frecuencia de la omega t en la que está definida la respuesta. Y la función que se va a integrar va a ser la función por partes que define
a la respuesta de la no linealidad. Vamos a tratar de clarificar eso que acabo de decir. Voy a la pizarra, adelantándome un poco, que lo vamos a ver ya en su totalidad, pero bueno. Por ejemplo, la señal de saturación, que es con la que siempre se empieza. ¿Sí? Si nosotros vemos la respuesta de la no linealidad de saturación ante una entrada senoidal, vamos a ver que es algo así. Entonces, aquí está definida una región, aquí está definida otra región, aquí está definida otra, aquí está definida otra, aquí está definida otra y aquí está definida otra. Y esto va a ser de 0 a 2pi. Entonces, y esto es omega t. Y esto es y de t, la salida. Entonces, en esta región, omega t va a ser mayor o igual que 0, menor o igual a lo que haya de definición. Y para este intervalo, la función aquí vale algo. Entonces, esta será la función que se va a integrar y este intervalo de 0 a algo es el intervalo en el cual está definida la función. Aquí. Y esto es lo que se resuelve con las integrales de la serie de Fourier. Y luego aquí, esta otra región de la respuesta está definida entre este otro intervalo, XY. Y aquí la función, pues, cambia respecto a esta. Bueno, pues esta va a ser el otro intervalo con la otra función a resolver en la serie de Fourier. Y así con cada una de las regiones que forman a la respuesta de la señal senoidal. Entonces, si ustedes ya dicen, bueno, no tiene ningún problema la serie de Fourier, las integrales para mí son pan comido, pero si no logran obtener la respuesta, pues no van a poder obtener el modelo lineal por partes de la respuesta. Por lo tanto, no van a poder conocer las funciones a integrar en los intervalos determinados. Y como consecuencia, no van a poder conocer los parámetros que definen a la serie de Fourier y de los cuales depende la función descriptiva. Entonces, todo está en que sepan hacer este primer paso, obtener la respuesta de la no linealidad ante la señal senoidal. Sabiendo hacer esto, lo demás ya nada más es talacha. La gráfica es talacha. El análisis van a ver que no es nada del otro mundo, está fácil resolver las integrales. Aquí en este caso yo les dejo que usen sus tablas de integración. Encuentren unas tablas completas, trabajen con unas tablas completas de integración y no van a, acuérdense que todavía esto se multiplica por un seno o por un coseno, dependiendo de qué parámetro de la serie de Fourier esté asociado. Y además, cuando se aplique la serie de Fourier, todavía se nos va a facilitar más el trabajo. Si ustedes recuerdan, cuando una función es par y cuando una función es impar. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, algunas de estos parámetros de la serie de Fourier se van a 0. Entonces ya nos ahorra resolver unas integrales que sabemos de antemano que por tener ciertas características la función, la respuesta, se me va a hacer 0. Entonces ya no tiene ni sentido resolverlas. Y luego,
tenemos que hacer uso, podemos hacer uso de los conceptos de simetría. Si le encuentro la simetría apropiada a la respuesta de la no linealidad ante la entrada senoidal, yo en vez de resolver, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 6 regiones, equivaldría a resolver 6 integrales de los parámetros de la serie de Fourier. Pero si yo logro visualizar qué tipo de simetría presenta la respuesta, pues yo puedo reducirlo a 3 o a 2, dependiendo la respuesta, a 3 funciones o a 2 funciones a resolver, ¿no? Con las integrales definidas estas. Entonces, vamos a recordar, si hasta ahorita, si hay preguntas, adelante, estos dos conceptos, función par y función impar, y hablar de la simetría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, dudas hasta aquí? Nada. Entonces, vamos a recordar algunos conceptos. La de Fourier, como ustedes saben, se puede expresar como f de x igual a 0 más la suma de n igual con 1 hasta infinito de an coseno de nx más bn seno de nx. Eso es la serie de Fourier, ¿sí? A partir de las ecuaciones de Euler. Entonces, estos coeficientes A0, AN, BN, para n igual con 1 hasta n, es lo que se conoce como los coeficientes de Fourier. Si la función la tengo que analizar para todas las armónicas, desde la fundamental, pasando por la segunda, tercera, cuarta, etcétera, armónica, yo puedo a través de la serie de Fourier reconstruir esas señales, ¿no? Por lo tanto, toma sentido el n igual con 1 hasta infinito. Como nosotros nada más vamos a tomar la fundamental y no vamos a trabajar con el resto de las armónicas, ya no vamos a tener esta sumatoria y nada más vamos a tener A0 más A1 coseno de x más B1 seno de x, porque n va a valer 1. ¿Sí? Entonces, eso nos ahorra enormidad aquí al trabajar con la función descriptiva, porque ya no tengo que resolver o obtener los coeficientes AN, BN para n igual con 1 hasta infinito. Entonces, en esta serie de Fourier, recordarán ustedes que A0 es 1 sobre 2pi de la integral de menos pi a pi f de x diferencial de x, que AN es 1 sobre pi
de la integral de menos pi a pi de f de x coseno de nx diferencial de x, y que Bn es 1 en pi de la integral de menos pi a pi de f de x seno de nx en dx. ¿Sí? Si ustedes observan, así es como originalmente viene la serie de Fourier, menos pi a pi. Es decir, que es una función 2 periódica. Cuando nosotros la trabajamos ya en un ámbito de ingeniería, pues ya no trabajamos con el intervalo menos pi, sino que trabajamos con el intervalo de 0 a 2pi. Y sigue siendo 2pi periódica. ¿Sí? Entonces, este intervalo de menos pi a pi, para la función descriptiva, para lo que nos interesa a nosotros, lo vamos a sustituir por los límites de 0 a 2pi. Ajá. Entonces, lo que les comentaba, dependiendo si mi función f de x es par o impar, función par, función impar, recordarán ustedes de su curso de matemáticas que dependiendo que mi función sea par o impar, algunos de estos coeficientes de la serie de Fourier serán 0 y otros distinto de 0. Por lo tanto, y como estamos trabajando, y de ahí la razón de por qué estamos trabajando no linealidades simétricas. El hecho de estar trabajando con no linealidades simétricas me va a generar que mi respuesta de la no linealidad tenga cierta simetría y caiga dentro de alguno de estos tipos de funciones, par o impar. ¿Recuerdan cuando la función es par, qué coeficiente de la serie de Fourier se hace 0? O sea, si la función es par, ¿qué coeficientes de la serie de Fourier se hacen 0? Para par, la primera. Si es par, ¿cuáles se hacen 0? ¿Habían dicho cuál? ¿Cuál habían dicho? Bn. Para la función par, Bn es 0. Y entonces ya nada más tendríamos que calcular a 0 y a n. Si la función es impar, ¿quién se hace 0? A n y a 0. Ajá. A n. Entonces, ahí está. Ahora, ¿cuándo
C menos C. Entonces aquí tendríamos algo así. Acá tendríamos algo así. Esta es una área. Esta es otra área. Entonces que la de menos C a C de la función es 0. Acuérdense que es el área bajo la curva. Entonces, gráficamente eso me representa, así lo puedo visualizar como la función par impar. Si recuerdan, vamos a tratar de, bueno, le pongo una línea más gruesa, de reproducir la respuesta que hice hace rato. Esta que está en verde, que estoy poniendo en verde con la línea gruesa, vendría siendo la respuesta de la no linealidad de saturación ante una entrada senoidal. Esta gráfica verde que me representa a la respuesta de la saturación ante la entrada senoidal, me está indicando que la respuesta es que función par o función impar. Y por lo tanto, se haría 0. Ya obtuve la respuesta. Ahí la tengo. En vez de estar evaluando la función para menos x y ver si es igual con f de x a par, o de menos x y ver si es igual a menos f de x para ver si es impar, si ya tengo yo mi respuesta, mi gráfica, en un intervalo de 0 a 2pi, pues desde ahí yo ya puedo visualizar si se trata de una función par o de una función impar. Ahora, si la respuesta no es par, pero tampoco es impar, pues tengo que calcular todos los coeficientes de la serie de Fourier, porque ninguno se me va a hacer 0. Como aquí venimos, repito, de no linealidades simétricas, si estuviéramos usando no linealidades asimétricas, no hay garantía de que la respuesta fuera alguna de ellas dos. Prácticamente sería ninguna de ellas, y entonces tendríamos que calcular todos los coeficientes de Fourier, A0, A1, B1. Pero en este caso, sí presenta algún tipo de eso que estamos viendo. Entonces, ¿a qué tipo de función corresponderá esa gráfica verde que me representa la respuesta de la no linealidad de saturación ante una entrada senoidal? ¿Será una función par o será una función impar? Es impar. Y entonces AN se hace 0 y me concentro en calcular A0 y BN. ¿Sí? Entonces ahí, a través de identificar la función par o impar, ya estoy ahorrándome, por decirlo así, el tiempo y el esfuerzo de calcular al menos una de las tres integrales. ¿Y en qué momento A0, el coeficiente de Fourier A0, es 0? ¿En qué momento A0 se vuelve 0?
Pues cuando es impar, ¿no? Cuando es impar, a 0 se vuelve 0. Entonces ahí nos estamos ahorrando, por eso le había puesto aquí inicialmente, 2 integrales cuando la función es impar. Y todavía puedo ahorrarme trabajo si analizo la simetría que presenta la función. Inicialmente, las integrales de Fourier van pi, caso de 0 a 2pi, y sigue siendo 2pi periódica. Si mi sistema presenta simetría de medio ciclo, entonces las integrales correspondientes a los coeficientes de Fourier, de la serie de Fourier, yo los límites los cambio, en vez de 0 a 2pi, los cambio de 0 a pi, y el resultado lo multiplico por 2. Si mi sistema presenta simetría de medio ciclo. Si mi sistema presenta simetría de un cuarto de ciclo, entonces los límites de las integrales que definen los coeficientes de la serie de Fourier los cambio de 0 a 2pi por 0 a pi sobre 2, y el resultado lo multiplico por 4. Entonces, ¿cómo definirían ustedes la simetría de medio ciclo y la simetría de un cuarto de ciclo? ¿Cómo identifican ustedes si la respuesta tiene, o si la función tiene, si la respuesta tiene simetría de medio ciclo o de un cuarto de ciclo? Ahora, si ustedes dicen, pues yo no le entendí nada, ya ni me acuerdo, realmente no sé si la función es par o impar, realmente no sé si presenta simetría de qué tipo. Bueno, si están en esa situación, pues entonces el no saberlo lo pagan con trabajo. Van a tener que resolver las 3 integrales y resolverlas de 0 a 2pi. El visualizar si la función es par o impar y si presenta algún tipo de simetría no es algo necesario. Es algo que se hace con la finalidad de ahorrarnos trabajo y tiempo en la solución o en la obtención de los coeficientes de la serie de Fourier. Pero si ustedes no lo identifican, la simetría, o si la función es par o impar, pues entonces tienen que resolver A0, A1 y B1 de 0 a 2. Y lo que, si esta respuesta en verde está formada por 6 regiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues van a tener que resolver 6 integrales para conocer a 0, 6 integrales para conocer a n y 6 integrales para conocer bn. Si ustedes recuerdan e invierten tiempo en analizar si la función es par o impar, en este caso que es impar, pues yo ya omito siquiera empezar a resolver esto, porque ya sé que esto va a ser 0. Y entonces me concentro nada más aquí, en bn. Y en vez de resolver eso, el tipo de simetría que presenta, en vez de resolver 6, puedo resolver nada más 2 o 3, dependiendo. Entonces me estoy ahorrando un montón de trabajo, porque me estaría ahorrando 6 integrales de aquí y 6 integrales de acá, 12 integrales. Y integrales de aquí, 16 integrales. Pudiendo, y nada más lo resuelvo.
con 2 integrales. Ahí es donde pagan el no identificar todo esto, pero como les repito, no es algo obligatorio, no es algo que forme parte del procedimiento, es algo que nos ayuda a reducir la carga analítica. Entonces, ¿cómo definirían ustedes o cómo se darían cuenta si su respuesta presenta simetría de medio ciclo o simetría de un cuarto de ciclo, o si no presenta ningún tipo de simetría? Nuevamente, si la función no es par, tampoco es impar, y no presenta ningún tipo de simetría, hay que resolver todo. Las 18 integrales a 0 a n de n.